no creo que sea muy extenso, pero quiero invitarles a que busquen en Primera de Samuel, el capítulo 17. Quiero usar un pasaje muy conocido para que podamos tener una lección en esta noche. Quiero hablar del tema de usando las herramientas correctas en la obra de Dios. Usando las herramientas correctas en la obra de Dios. Y vamos a leer ahí una historia muy conocida en Primera de Samuel, el capítulo 17. Primera de Samuel, el capítulo 17. Dice la palabra de Dios, versículo 37. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Muy bien, hermanos. Quiero insistir con algo que dije. Si pudieran revisar sus micrófonos, hay un micrófono abierto que está haciendo ruido, por favor. Y volviendo aquí a nuestro texto, dice la palabra de Dios aquí que David, él fue librado en su pasado de la garra del león y del oso. Y dice ahí la palabra de Dios, hermanos, que Saúl le puso una vestimenta para ir a la batalla con Goliat, pero entonces David no estaba acostumbrado con esa vestimenta. Dice el texto, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, que David dijo, yo nunca he usado de esta ropa, yo nunca he usado esto, y entonces finalmente para ir a la batalla, él tomó el cayado, tomó las piedras y la honda, que son las herramientas correctas de un pastor. Como vemos aquí, hermano, este pasaje nos muestra un campo de batalla y al hombre de Dios enfrentando a un enemigo poderoso, gigante. Los hermanos de David en los versículos anteriores habían intentado desanimarlo. Lo acusaron de curioso, de vanidoso, de que era una persona que venía solamente para curiosear, pero no lograron desanimarlo. Él estaba decidido a ir a la batalla. Y entonces Saúl también intentó desanimarlo, diciéndole que Goliat era un hombre de guerra y que David solamente era un muchacho. Entonces el varón de Dios sacó a exhibir su historial de las batallas del pasado reciente y le dice él a Saúl, dice, nosotros, dice, hemos peleado con el oso y con el león cuando venían a tomar las ovejas de mi padre y yo salí contra el león y contra el oso y lo maté. Y David estaba explicando de cómo la mano de Dios había estado con él en el pasado inmediato y que por lo tanto él no tenía ninguna clase de temor de enfrentar a Goliat, a un enemigo gigante, poderoso, pero David estaba seguro que él contaba con el apoyo de la mano de Dios. Esa es la historia que casi todos nosotros conocemos. Ahora yo quiero cambiar el escenario y quiero que nos traslademos al terreno de la iglesia. El terreno de la iglesia, hermanos, solamente es válido que nosotros usemos el método de Dios y las herramientas de Dios para hacer la obra. Así como David tomó su cayado pastoral, las piedras
con las piedras, hermano, los pastores arrojaban con la honda a 70 metros, esas piedras caían delante de las ovejas y las ovejas volvían al rebaño. Esas eran las herramientas que él estaba acostumbrado a hacer. En la iglesia local, hermanos, hay herramientas y hay vestimenta que Dios nos ha dado para usar en su obra. Nuestra batalla principal, hermanos, es con el enemigo de nuestras almas. Nuestra batalla es contra el diablo y es contra los demonios. Y estos son los que tienen a las almas allí atrapadas en sus garras. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio y tenemos que usar el método de Dios para predicar, para ganar almas, porque el diablo está arrastrando cada día gente al infierno. El diablo está empujando cada día gente al infierno. Y nosotros estamos en desventaja. David parece que estaba en desventaja. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos como iglesia? Y a veces la primera impresión que nos da es que tenemos una iglesia débil. Luego otra impresión que tenemos es que tenemos una iglesia con poco compromiso. A veces sospechamos que tenemos una iglesia tibia o una iglesia fría. Otras veces sospechamos que tenemos una iglesia desanimada, que tenemos una iglesia aburrida. Y hermanos, tenemos que entender algunas cosas, que a pesar de todo lo que podamos ser, tenemos que hacer la obra de Dios. Hace algunos cuantos años atrás, un muchacho estuvo en una reunión y al terminar la reunión voy a la puerta hacia la calle a saludar a la gente. Y lo saludo a este muchacho y él me dijo, dice, ¿no se acuerda de mí, pastor? Y le dije, la verdad que no, si puedes ayudarme. Y él me dijo, cuando yo era un niño, yo venía aquí a la escuela dominical. Dice, y yo después tomé unos caminos malos y caí en la cárcel y hace poco tiempo que me soltaron y cuando salí de la cárcel yo dije, quiero volver a la iglesia que yo iba cuando era un niño. Y después que me dijo su nombre, entonces me di cuenta quién era. Y él me dijo, pastor, yo quiero saber si me van a aceptar aquí en esta iglesia o no. Y yo le dije estas palabras, sos bienvenido, porque nosotros aquí no tenemos un club de santos, aquí tenemos una comunión de pecadores. Así que sos bienvenido. Nuestra iglesia, hermano, no es un shopping de exhibición de gente perfecta. No tenemos gente perfecta en la iglesia. No tenemos, hermano, gente con mentes luminosas. No tenemos, hermano, gente con mentes brillantes. Lo que tenemos es nada más que un conjunto de pecadores que han sido arrepentidos, perdonados y salvos por Cristo. De eso sí estoy seguro que tenemos. Amén. Hermanos, pasando en limpio. La Iglesia Bautista Maranata es una sociedad de pecadores. Hermanos, somos una congregación que está poblada de gente indigna. Y quizás uno dice eso y alguien se ofende. Quizás alguien dice, uy, si soy un indigno, voy a rasgar mis vestiduras. No, solamente tenemos que mirarnos al espejo y el espejo nos va a devolver la imagen real que dice que somos pecadores. Somos pecadores, pero a pesar de nuestra condición tenemos que hacer la obra de Dios, hermano. A pesar de nuestra condición tenemos que usar las herramientas y la vestimenta que Dios nos da, lo que es correcto para hacer su obra, para ganar almas, para edificar a los santos, para glorificar al Salvador. Otra vez, hermanos, esas tres son nuestras responsabilidades: ganar almas, edificar a los santos y glorificar al Salvador. No podemos salirnos de ese esquema. Tenemos un montón de defectos, tenemos un montón de debilidades, hermano. Muchas veces cuando miramos nuestra iglesia se parece a un hospital, porque mucha gente ahí está lastimada, malherida, no solo físicamente, están malheridos en sus emociones, cargan cosas del pasado que son dolorosas, que son desastrosas. Todos los que nos reunimos allí somos gente que ha sido afectada por el pecado. Y algunos todavía se están siendo afectados por el pecado. Y a pesar de lo que somos y de lo que tenemos que hacer la obra de Dios. Todavía Dios quiere usarnos. Pecadores, indignos, lo somos.
pero Dios quiere darnos esa oportunidad para que seamos su instrumento. Hermanos, no hay ninguna duda, somos un rebaño de pecadores que a veces tiene apenas un poco de salud espiritual para mantenerse de pie. Esa es la verdad, hermano. Somos un rebaño de pecadores que a veces apenas tenemos un poco de salud para mantenernos de pie, pero se nos encomendó una gran misión. Nosotros le llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión es una orden dada por una autoridad superior. Esa es la Gran Comisión, una orden dada por una autoridad superior. Nuestra autoridad es Cristo y Él nos dio la orden, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A pesar del cuadro que tenemos como iglesia, de todas nuestras flaquezas, debilidades, de nuestros defectos, de nuestras luchas, a pesar de todo, hermano, lo que nosotros somos, tenemos esa gran misión que se nos encomendó, la de predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahora, hermanos, hay cosas que tenemos que ajustar a nivel personal y a nivel congregacional. Tenemos que mirar nuestra vida y cuando nos damos cuenta que no estamos correctamente como Dios quiere, hay que ajustar las tuercas, hay que ajustar cosas en nuestra vida personal y hay que ajustar cosas en nuestra vida congregacional. No perdamos de vista que estamos en batalla contra gigantes. David tuvo que enfrentar a Goliat. Nosotros tenemos que enfrentar al diablo, sus demonios y todos sus secuaces, los obreros fraudulentos que andan sueltos. Y a veces, hermanos, la mirada que yo quiero darle en esta noche brevemente. Todo eso era el trasfondo, pero yo quiero darles otra mirada, que a veces el enemigo principal está dentro nuestro. Convivimos con el enemigo. Y entonces lo primero que yo detecto dentro de nuestros enemigos están en los hermanos que retroceden. Hay gente que retrocede. Y en ese punto después ustedes pueden leer el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, y en el versículo 5 hasta el versículo 8, habla de una palabra de gente que eran pusilánimes. Ese término difícil que casi no usamos en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación, habla de gente de poco aliento, habla de gente de desánimo, de gente que tiene su ánimo por el piso. Y ahí Deuteronomio 20, del 5 al 8, plantea que si alguno, para ir a la guerra, si alguien compró una vid, dice, y quiere volverse, vuélvase. No sea cosa que muera en la batalla y otro se aproveche de la vid. Dice, si alguien quiere casarse, dice, vuélvase, no sea cosa que muera en la batalla y otro se va a quedar con la que va a ser su esposa. Y plantea ese tipo de cosas porque siempre en las batallas hay gente que retrocede, hay gente que vuelve atrás. Y cuando miramos la vida de nuestra congregación, hay gente que vuelve atrás. Y nosotros sabemos bien lo que dice la Biblia en Hebreos 10, verso 38. Dios dice, si retrocedieres, no le agradará a mi alma. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ajustar eso en nuestra vida y ponernos firmes y decir, nosotros no somos de los que retroceden. A pesar, otra vez, hermanos, de nuestras flaquezas, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, a pesar, hermanos, de nuestra inconstancia, todavía estamos firmes, queremos dar batalla, aunque el gigante como Goliat se pare frente a nosotros, vamos a ponernos la vestimenta correcta y a usar las herramientas correctas para hacer la obra de Dios. Ese es un desafío. A veces, hermanos, hay algunos que quieren escuchar la trompeta, pero la trompeta equivocada. En el campo de batalla hay un sonido que produce la trompeta que invita a la retirada. Hay otro sonido de la trompeta que invita a la carga, hay otro sonido de la trompeta que invita al contraataque. Pero hermano, la única trompeta que es válida para nosotros es la trompeta de que Cristo viene. No quiero escuchar una trompeta y ver a los hermanos retroceder. Nos están llamando a retroceder. No, yo quiero estar atento a la trompeta que suene cuando Cristo venga por nosotros. Hermanos, pensando en Nehemías y la obra. Cuando Nehemías llegó, hermano, todo era desastroso. Dice que las paredes estaban consumidas por el fuego, todo se había reducido a cenizas. Por donde él mirara había escombros, ruinas por todos lados. El enemigo pasó y arrasó con todo.
Pero Nehemías se subió a su cabalgadura, dice la Biblia, y salió a recorrer en la noche y tuvo que bajarse de su cabalgadura porque ya no podía avanzar por causa de los escombros. Y eso es algo que hay en nuestra iglesia y en todas las iglesias. Hay escombros, hermanos. Los escombros son obstáculos que nos impiden avanzar y hay poca gente dispuesta a sacar los escombros. Si nosotros no sacamos los escombros, nunca vamos a ir adelante. La gente los mira a los escombros y los deja ahí, y ese es un impedimento para que nos paralicemos o para que retrocedamos. Pero ¿qué dijimos? Nosotros no somos de los que retroceden. Así que a remangarse, a transpirar y a sacar los escombros y vamos adelante, hermano. Tenemos que ir adelante predicando la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la vestimenta correcta, como lo hizo David. Se puso la vestimenta de pastor, usó las herramientas de pastor y se fue a enfrentar al gigante. Nosotros usaremos las vestimentas correctas que Dios nos da, dice toda la armadura del cristiano, y vamos adelante allí, hermano, calzados los pies con el apresto del evangelio. Oh, hermano, la Biblia nos desafía. Toda esta semana este pasaje y este tema me ha estado a mí preocupando y como que Dios me ha estado pinchando en esto. Es cierto, en todas las congregaciones y en la nuestra también están los que retroceden, pero no son la mayoría. Los otros vamos adelante, hermano. Tenemos que ir adelante sirviendo al Señor con los ojos puestos en Jesús. Había un hombre joven y Dios lo utilizó para escribir el Evangelio. Se llamaba Juan Marcos. El Evangelio de Marcos lo escribió este hombre que cuando era un jovencito fue al campo misionero y se volvió atrás de la obra. Cuando usted quiere puede leer ese texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versos 36 al 38. Pero luego Bernabé quiso llevarlo al campo misionero y Pablo se molestó, el apóstol. Dijo, yo no quiero llevar a este hombre porque él ya se ha vuelto atrás en la obra. Pero en cambio Bernabé le dio otra oportunidad y se lo llevó a Juan Marcos al campo misionero. Y después Dios fue modelando esa vida. Un hombre que ayer retrocedió como Juan Marcos, Dios le dio el privilegio de escribir uno de los evangelios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Quizás en nuestro historial hemos retrocedido. Quizás no hemos nosotros estado dispuestos a quitar los escombros y avanzar. Quizás no hemos ido para atrás. Pero hoy Dios nos está llamando para que vayamos adelante, que usemos las herramientas del pastor, la vestimenta del pastor y que vayamos a enfrentar a nuestro enemigo. Hermanos, a veces en la iglesia encontramos gente con conducta apática. Hace algunos años atrás yo prediqué un mensaje que se llamaba el regreso de la apatía. La palabra apatía es una palabra compuesta. A significa sin, patos, pasión. La palabra apatía significa gente sin pasión, gente sin entusiasmo, gente indiferente, gente que no tiene interés. No le importa si alguien se salvó, no le importa si alguien se bautizó, no le importa si alguien está faltando a las reuniones. Los apáticos son así y están en todas las congregaciones. Pero yo no me debo dejar llevar por los apáticos. Nosotros ya hemos aprendido la lección. Vamos a vivir con los ojos puestos en Jesús, el autor y continuador de nuestra fe. Una mirada constante al Señor nos va a motivar. Somos llamados, hermanos, a una gran misión. Pero ahí enfrente está el enemigo. Como David lo tuvo a Goliat, el diablo está tratando de atemorizarnos, de frenarnos. Y hay algunos que retroceden. En segundo lugar, en las congregaciones y en la nuestra, encontramos gente que nos hace renegar porque son de doble ánimo. Hermanos, dice Santiago capítulo 1 y el versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Aquellos que estudian el idioma original ven allí la expresión el hombre de doble alma o de doble corazón. Una persona que tiene dos almas o que tiene dos corazones no es una persona normal. En el plano espiritual, un hijo de Dios con doble ánimo no es una persona normal. Porque el hijo de Dios tiene que estar animado, motivado por la salvación y por la posibilidad de estar sirviendo a Cristo. Hermano, no puedo tener doble ánimo, que en un momento estoy eufórico y estoy en las nubes y a la media hora estoy tirado en el sótano. Hermanos,
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tengo que mirarme al espejo y si eso está en mi vida, tengo que desecharlo. Porque esto nos hace renegar en la obra. Hay gente que usted no sabe si cuenta o no cuenta para el trabajo. Y yo creo que Dios también sufre porque Él no sabe si cuenta o no cuenta con usted para la obra. El de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es inconstante en el trabajo, es inconstante en el matrimonio, es inconstante en la iglesia, es inconstante en todos sus caminos, dice la Biblia. Mis hermanos, ahora sí vamos a leer un texto. Si usted puede buscar ahí en su Biblia, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Si puede ir un momentito ahí, por favor. A pesar de todo lo que estoy diciendo, de los que retroceden, los de doble ánimo que nos hacen renegar, a pesar de todo lo que nosotros somos, pecadores e indignos, tenemos que hacer la obra de Dios igual. Tenemos que hacer la obra del Señor. Mire lo que dice aquí, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 14. Si no lo tiene, solo deme atención que les voy a leer. Dice la palabra, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Con todos los años que yo tengo en el Señor, más de 40 años, hubo gente aún en el último tiempo que a mí me ha sido de tropiezo en la iglesia. Creo que nunca lo dije en el púlpito ni nada, comenté a algún hermano. Y a veces, hermanos, están los hermanos cortadores de cabeza, los reducidores de cabeza. Había una tribu en el Ecuador que se llamaban los jíbaros, y agarraban las personas y les cortaban la cabeza y les sacaban todo, lo dejaban el huesito brillando. Los reducidores de cabeza. En todas las iglesias hay alguien con esas cualidades que le gusta cortar cabeza, reducir cabeza. Bueno, tengo malas noticias para esa clase de gente. Ponga atención al texto que hemos leído, porque aquí hay 3 cosas con las cuales nosotros tenemos que convivir y seguir adelante. Otra vez, 3 clases de personas con las cuales tenemos que convivir y aún así seguir adelante, estando ellos en la obra. Ponga atención, verso 14. Dice la palabra de Dios que tenemos que amonestar a los ociosos. ¿Qué es un ocioso? Ocioso es una palabra compuesta. Ocioso significa no a los negocios, no a los negocios. Es alguien que no está dispuesto a trabajar, es alguien que no está dispuesto a esforzarse. Y en todas las iglesias y nosotros tenemos gente ociosa. Ahora la Biblia no dice que tienes que criticarlo, no dice la Biblia que tienes que expulsarlo. Lo que dice la Biblia ahí es que tenemos que amonestarlo. Es decir, que tenemos que usar correctamente la palabra de Dios para que Él corrija esa actitud de ocioso. Porque Dios no usa los ociosos, es más, ni el diablo los usa los ociosos. Que quiere usar un término más familiar, más duro, la palabra haragán, la palabra vago, eso es un ocioso. Y la Biblia dice, no los discipline, no los expulse, dice, amonéstelo. Significa que haga buen uso de la Biblia para que él cambie su actitud. Haga buen uso de la Biblia para que él corrija ese estado. Dice que los ociosos hay que amonestarlos. ¿Hay en nuestra iglesia ocioso? Claro que sí. En segundo lugar, dice que tenemos que alentar a los de poco ánimo. Hermano, en una iglesia no toda la gente está pum para arriba. Hay gente que tienen poco ánimo. Hay gente aún en nuestra iglesia, hermano, que le saludan, le dan la mano y tienen un ánimo que espanta, que ahuyenta. Hay gente que le saluda y nunca tiene una sonrisa. ¿Por qué están desanimados? ¿Es su carácter? ¿Es por causa de algún pecado? ¿Es una persona que está escondiendo alguna raíz de amargura? ¿Cuál es el motivo de tener poco ánimo? ¿Sabe qué, hermano? La Biblia dice que nosotros tenemos que alentar a los de poco ánimo. Y a veces alguno dice, uy, otra vez lo tengo que hacer. ¿Hasta cuándo lo tengo que hacer? Bueno, no hay límite, dice, hay que alentarlos. Vamos a tener que alentarlo como sea, hasta que ve que a veces yo les digo a algunos, necesita un trasplante de ánimo, ¿no? Aquí en la Argentina hay algo que se llama el Incucay.
que es un banco de órganos, ¿no? Ahí cuando alguien necesita un corazón, puede haber un riñón, lo que sea. Bueno, debería haber también ánimo almacenado, porque hay gente que necesita trasplante de ánimo en las iglesias y con urgencia. Y la Biblia Amén. dice que son de poco ánimo, tenemos que alentarlos. Por eso a veces predicamos en el púlpito fuerte y agitamos la Biblia, porque hay gente de poco ánimo que tiene que volver, hermano, a vivir, porque una persona con poco ánimo, esa persona camina como arrastrándose, todo lo que hace parece que se está arrastrando, todo le es difícil, todo le cuesta. Y dice, aquellos que son de poco ánimo, tenemos que alentarlos. Y la tercera cosa que dice el texto, primero nos dijo, amonestad a los ociosos. Segundo dice, alentar a los de poco ánimo. Y en tercer lugar dice, sostener a los débiles. Sostener a los débiles. A esta altura, hermano, quiero dejarles muy en claro, no está hablando de gente que está en el mostrador de un bar. Está hablando de gente que está en las iglesias, de gente que tiene ociosidad, que tiene poco ánimo y que son débiles. Y la Biblia dice, esos que son débiles hay que sostenerlo. Y termina diciendo ahí el texto, dice, tened paciencia con todo. Y ustedes saben, hermano, que paciencia es lo que nos hace falta. Casi nadie tiene paciencia. Y la Biblia Así es, dice, pastor. tengan paciencia con todos. ¿Con quién todos? Con los ociosos. Tengan paciencia con los de poco ánimo. Tengan paciencia con los débiles. Y algunos dicen, pero ¿hasta cuándo? No hay límite. Solo dice, tener paciencia. Así que aguantársela, hermano. Entonces, mis hermanos, hay estas cosas que pasan en nuestras iglesias. A pesar de eso, tenemos que hacer la obra y predicar el evangelio. Aunque estas cosas son Amén. enemigos íntimos, enemigos que conviven en nuestra congregación, a pesar de eso, igual tenemos que hacer la obra. Y después hay gente que entiende poco. Y entonces a veces en la iglesia hay que repetirle una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces hacemos así como a modo de broma con hermano Omar y con algunos otros? Ponemos el escrito, hermano, hoy nos reunimos a las 19 horas. Y alguien me escribe, y pastor, ¿cómo a qué hora sería eso? Como está escrito, 19 horas. Y yo a veces digo, ¿será que se están burlando de mí? ¿O hay gente que no entiende nada? Hermanos, nos reunimos para comer una tapia, hacemos una tapia en la iglesia. Y dice, ¿y qué vamos a hacer? Dice, ¿vamos a tomar café? No, vamos a comer, hermano. Vamos. Y hay que repetir a veces a la gente que entiende poco. Los apóstoles del Señor entendían poco, muy poco. Cristo murió, hermanos. Cuando el Señor fue llevado a la cruz, ese fue el rechazo que él sufrió como rey, porque él vino para ser rey. Pero cuando Israel lo llevó a la cruz, hermano, no lo quisieron como rey, no lo quisieron como el Mesías. Entonces, hermanos, él fue a la cruz y murió y resucitó y convivió con los apóstoles durante 40 días. Esto que les voy a decir ahora está en Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. El Amén. Señor les había dicho a los discípulos que ellos fueran a Jerusalén y allí iban a recibir poder de lo alto. Y esa era el comienzo de la iglesia, hermano. Era el tiempo de la gracia que iba a empezar. Se terminaba la ley, se cerraba el capítulo de la ley y se abría el capítulo de la gracia. Y sabe qué, hermano, después que el Señor resucitó y convivió 40 días con los discípulos, dice ahí en Hechos capítulo 1, verso 6, los apóstoles le preguntan, dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Si yo estaba ahí, me agarraría la cabeza y diría, esto no entendieron nada, ya morí, me rechazaron como rey, morí en la cruz, resucité, ahora vamos a comenzar la iglesia, es el tiempo de la gracia, y estos me dicen si voy a Amén. restaurar el reino a Israel. ¿Qué significa, hermano? Que no entendieron nada. Y a veces en la iglesia hay gente que no entiende nada. Pero aún así, tenemos que ir adelante y tenemos que predicar el mensaje del evangelio. Amén. Porque el mensaje del evangelio, hermano, es una oportunidad que no podemos perder. Es el mensaje que tenemos que comunicar. Y yo quiero decirles esto, hermano. A veces en nuestra iglesia y en algunas otras también, hay gente que están súper ocupados y no entienden nada. No entienden que la gente se muere y se va al infierno.
No entienden que el infierno, hermano, es un lugar de tormento, que es un lugar de llamas eternas, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Lo hemos escuchado en muchos mensajes, pero siempre estamos ocupados, no tenemos tiempo para rescatar a ninguno de los que se está yendo al infierno. Tenemos mucho trabajo, tenemos una agenda que explota, no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para la Biblia, no tenemos tiempo para la oración, no tenemos tiempo para nada, solo para el mundo. Pero para Dios no tenemos energía, estamos súper ocupados. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente de los súper ocupados. También está la Iglesia Bautista Fundamental Independiente de los santos desnutridos, porque donde hay gente muy ocupada en las cosas del mundo, estamos frente a un santo desnutrido, gente que no tiene ninguna fortaleza espiritual, gente que no tiene fortaleza en su alma. Hermanos, en esta noche ya voy a ir encarando hacia el final. Tenemos ustedes y yo una oportunidad de ser héroes. Y algunos dicen, ay, esa palabra me conmueve. Otro dice, esa palabra me llama la atención. Nunca pensé en la posibilidad que yo podría ser un héroe. Sí, podemos ser héroes, pero héroes de barro. Usted sabe que el barro es lo más común, se encuentra en cualquier lado, donde hay tierra y agua, usted hace barro. El barro, usted sabe que no cotiza en la bolsa de Nueva York, ni aparece en los grandes mercados. El barro es lo más común. Y nosotros tenemos la oportunidad de ser héroes de barro, pero héroes al fin. Porque aunque no somos muy valiosos, porque somos parte de lo vil, de lo necio y lo menospreciado del mundo, podemos hacer algo que Dios nos mire como héroe. ¿Qué será ese algo? Poner un alma para Cristo, producir gozo en el cielo, hermano. La Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que por causa nuestra hubo gozo en el cielo? Capaz que tenemos que pensar. Quizás nunca ganamos un alma y nunca fuimos nosotros generadores del gozo en el cielo. Pero podemos ganar a alguien para Cristo y podemos producir gozo en el cielo y empezar a ser héroe de barro, pero héroe al fin. ¿Podemos intentarlo, hermano? Tenemos que animarnos, claro que sí. Amén. Tenemos que animarnos, hermano, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras luchas y nuestra flaqueza, y nuestros pecados que nos atormentan, podemos ser un héroe de barro. Vale la pena intentarlo. Ahora escuche esto. Hubo un hombre que se llamaba Elías. Aquellos que leemos la Biblia, ya vimos que mató a los profetas de Baal y de Acera, casi 900 en total eran. Vimos que Elías, hermanos, cuando vinieron y le enviaron 50 soldados, hizo traer fuego del cielo y consumió a los soldados una vez y otra vez. Cuando tuvo que enfrentar a los falsos profetas en el holocausto, él oró a Dios, ordenó el altar y vino fuego del cielo. Este hombre, Elías, fue el que oró y por 3 años y medio no llovió y volvió a orar y empezó a llover. Este hombre, Elías, hermanos, apareció en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, siglos después. Está Jesús en el monte de la transfiguración con Pedro, con Juan, con Jacobo, y ahí aparecen Elías y Moisés. Pedro quedó asombrado, dice, Señor, ¿no sería bueno que hagamos una enramada para Elías y Moisés? Ahí estaba Elías, pero este hombre nos cuenta la Biblia en Segunda de Reyes 2:11, que él fue llevado al cielo en caballos de fuego y en carros de fuego. Carros de fuego, caballos de fuego, Segunda de Reyes 2:11. Este hombre no murió, se fue al cielo y apareció después ahí en los evangelios. Y ahora nosotros que estudiamos Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 6, cuando aparezcan los 2 testigos en la tribulación, sabemos que uno va a ser Elías, porque habla esto que yo les dije, que oró y no llovió por 3 años y medio, oró y volvió a llover. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto de Elías? Porque dice la Biblia en la carta de Santiago, capítulo 5 y el versículo 17, dice estas palabras, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Escuche, hermano, ese hombre que hacía llover fuego del cielo a cada rato, ese hombre que se fue en carros de fuego y caballos de fuego al cielo,
Ese hombre, dice la Biblia, que era sujeto a pasiones. En ese contexto, la palabra pasiones significa que tenía las mismas debilidades que tiene usted y que tengo yo. Porque hablando de las debilidades de Elías, lo recordamos debajo del enebro, donde le pidió a Dios, que diciéndole, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Y deprimido se durmió debajo de aquel enebro, de aquel árbol. Y se acuerdan que vino un ángel y lo despertó y le dio agua y le dio pan y le dijo, Elías, despierta porque largo camino te espera. Y después se escondió entre las peñas y vino Dios y le dijo 2 veces, Elías, ¿qué haces aquí? Ese hombre que era poderoso, de los profetas más poderosos, ese hombre que apareció al lado de Jesús en el monte de la transfiguración, ese hombre que predicará en el futuro, en el tiempo de la tribulación, dice la Biblia que era sujeto a pasiones. Y a pesar de que tenía las mismas debilidades, porque dice la Biblia, semejantes a las nuestras, tenía los mismos tiempos de desánimos que nosotros, tenía las mismas flaquezas que nosotros, tropezaba de la misma forma que tropezamos nosotros, sus pecados eran similares a los nuestros, pero Dios lo utilizó de gran manera, aunque era un héroe de barro, fue reconocido como el profeta de fuego, el predicador de fuego. Por eso, hermano, a pesar de todo lo que somos, si usamos la vestimenta correcta como David, las herramientas correctas como David frente a Goliat, la onda, el cayado, las piedras, la forma que Dios le dio para que le sirviera. Usted tiene un don, yo tengo un don. Unamos esto y hagamos algo potente para el Señor. Juntemos nuestras potencias y hagamos algo para Dios. Hermanos, ya estamos llegando al final y les quiero mencionar acerca de una decisión final. ¿De verdad estamos dispuestos a producir gozo en el cielo? Hay una sola forma, no hay dos. Es ganando almas. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Y Dios nos dio la herramienta se llama evangelio, el poderoso evangelio, el evangelio de la gracia, al que tenemos que comunicar, que tenemos que proclamar, que tenemos que predicar. Y cuando el pecador es quebrantado en su corazón por el mensaje del evangelio, el resultado es gozo en el cielo. ¿Quién puede producir ese gozo? La prédica de ustedes y la mía. Hermanos, esa es nuestra oportunidad. Hermanos, ¿tenemos deseos de ver a Dios alegre? Porque dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, cuando explica aquello de que el amo mandó a los siervos a invitar a la gente en los caminos, en las plazas, dice, para que vengan a mi casa, y los siervos vinieron y le dijeron, Señor, se ha hecho como tú dijiste, pero aún hay lugar. Y el amo los volvió a mandar de nuevo por los caminos y traigan a los ciegos y a los mancos y a los cojos, dice el amo, para que se llene mi casa. ¿De qué manera podemos alegrar a Dios? Llenando su casa. En nuestro caso todavía tenemos mucho espacio. Si queremos ver a Dios alegre, si queremos nosotros producir una alegría en Dios, tenemos que llenar su casa. Porque ya sabemos que ese es su deseo. Él dice, vayan por los caminos y que se llene mi casa. Y en ese contexto es que Dios le dice a su siervo, fuérzalos a entrar. Que esa expresión fuerza de entrar significa háblales una vez y otra vez y otra vez, predícales una vez y otra vez y otra vez. Ese es nuestro trabajo. El resultado de ese trabajo puede producir gozo en el cielo. Podemos predicar en la calle, casa por casa, yendo de 2 en 2 como Dios lo mandó. Podemos predicar en la cancha de fútbol, podemos predicar en la feria, podemos predicar por WhatsApp. Hay tantos modos para predicar ahora, solo que no tenemos que perder la oportunidad. En esa misma parábola del amo, Dios dice ahí 3 cosas. Dice el amo que representa a Dios. Él dice, id y trae acá pronto. Cuando lean Lucas capítulo 14 van a encontrar esas 3 expresiones, id y traed pronto. Es decir, que el plan de producir alegría en Dios, de llenarle la casa como Él quiere, el plan de producir gozo en el cielo al ver un pecador arrepentido, no es algo que tenemos que pensarlo a largo plazo, a largo tiempo, tiene que ser pronto, hermano. Tiene que ser pronto. Tenemos que resolver eso. Tenemos que hacer la obra de Dios al modo de Dios, con la vestimenta adecuada. Yo sé que David tuvo enfrente a Goliat,
Yo sé que ustedes y yo lo tenemos enfrente al diablo y a sus demonios, pero vamos a agarrar la vestimenta correcta. Vamos a agarrar el cayado, la honda y las piedras. Amén. Eso fue para David. Nosotros tenemos que agarrar la palabra de Dios, la espada. Ese va a ser nuestro armamento. Y vamos a ir adelante predicando el evangelio, ganando Amén. almas y glorificándole a Dios, nuestro Salvador. Amén. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermano, en esta noche y que el Señor bendiga sus vidas. Amén.